¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión del programa Grandes Maestros, que se transmite por el canal de AMAP. Acá estoy con mi compañero, el doctor Luis Japas. Y bueno, habíamos quedado pendiente con un invitado especial para tratar en el día de hoy, que había sido a pedido de nuestro compañero, ¿no? Doctor Héctor Garín, y era el doctor Alejandro Posadas, Sí, del exactamente. cual veo que todos ustedes son fervientes admiradores. Así es. Y ahora espero que una vez que vos cuentes la historia de Alejandro Posadas, este pueda tener más admiradores para aquellos que no conocen su trayectoria. ¿Qué Está tal, muy Luis? bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Sí, efectivamente tiene varias connotaciones la vida del doctor Alejandro Posadas. Como siempre decimos, mucha gente ha escuchado su nombre en razón de que alguna institución de salud, algún hospital lleva el nombre de estos próceres, pero siempre nos parece más que interesante que sepamos algo más de por qué se merecieron su homenaje en los distintos hospitales. Alejandro Posadas, el doctor Alejandro Posadas, nació en la localidad de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, allá por el 28 de diciembre de 1870. 180 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires por la ruta 205. Así es, en aquella época, en 1870, era de los pueblos de avanzadas en la conquista de todo el territorio que estaba obviamente en manos de los indígenas. Sus dos padres, su padre y su madre, eran oriundos de Galicia, de Vigo, de la ciudad de Vigo de Galicia, que llegaron al país y se instalaron ahí para tareas comerciales. El padre tenía una suerte, se llamaba, ¿cómo era? Alejandro Posada, Posada, sin S. El apellido del padre era Posada. Una suerte de almacén de ramos generales que incluso hasta comercia con los indios de la zona. Él nace ahí en Saladillo. Poco tiempo está la familia ahí porque se trasladan a una localidad cercana, Roque Pérez, donde el padre compra una pequeña estancia, La Dulce, para empezar a hacer actividades agropecuarias. Y es en esa estancia, La Dulce, donde él pasa los primeros años de su vida, junto con otros 5 hermanos que lo acompañaban. A los 8 años, muy tempranamente, ya lo envían a Buenos Aires como pupilo para educarse en el Colegio del Salvador, que estaba, obviamente, conducido por los jesuitas. Jesuita. Él ya tenía en su infancia algunos problemitas de salud, fundamentalmente respiratorios, que lo, digamos, llevan a que en 2 oportunidades tenga que abandonar sus estudios, volverse a Roque Pérez a reponer la salud. Lo cual, de alguna manera, también lo obliga después a dar libre 2 años para poder recibirse de bachiller a los 23 años de edad. Siempre fue una personalidad retraída, seguramente un poco limitado por su condición física de paciente con cierta predisposición a las enfermedades respiratorias y reumática, y estando en Buenos Aires decide estudiar medicina. Se recibe con diploma de honor en el colegio e ingresa a la Facultad de Medicina. Ya siendo estudiante, se desempeña como disector en la cátedra de anatomía, que en ese momento estaba a cargo del doctor Juan José Naón, también prestigioso médico argentino, y es ahí donde entra en contacto también con otro profesor muy destacado, el doctor Roberto Wernicke, hijo de inmigrantes alemanes, que era profesor de bacteriología, infectología y anatomía patológica. Y es ahí donde comienza a adquirir de alguna manera una estructura de estudio, una mecánica de análisis y de trabajo. Al punto tal que, siendo estudiante, le derivan al doctor Wernicke del hospital Rawson, que en ese momento funcionaba como hospital militar,
unas muestras de un paciente con diagnóstico presuntivo de micosis fungoide. Micosis fungoide, que es una enfermedad tumoral, el nombre parece que no fuera tumoral, pero es una enfermedad, es un linfoma, es una suerte de linfoma, que no le cerraba demasiado el caso para que Wernicke lo estudiara. Se hace cargo del estudio al Alejandro Posadas y llegan a la conclusión, junto con Wernicke, que se trataba de una enfermedad que remedaba la micosis fungoide, pero que era una enfermedad producida por un hongo, que como no lo podían caracterizar, le ponen el nombre de sorosperma. Y es así como describen el primer caso de sorospermiosis infectante generalizada. Ese soldado, de apellido Escurra, vive muchos años y posteriormente ellos tienen la posibilidad de hacer la necropsia del soldado y hacen una descripción tan detallada, tan precisa, tan documentada, que al día de hoy esa enfermedad se la conoce por este trabajo como enfermedad de Posadas-Wernicke en todo el mundo, que es la coccidioidomicosis regional. De hecho, su trabajo, su título de doctorado, versó sobre este caso, sobre la sorospermiosis generalizada infectante. Antes de recibirse, ya ingresa por su promedio como practicante dentro del Hospital de Clínicas y se pone bajo el ala del doctor Ignacio Pirovano, un gran cirujano. ¿Esto era la cátedra de...? Cirugía. En el Hospital de Clínicas, exactamente. Bueno, finalmente se recibe de médico con 23 años de edad, diploma de honor, y comienza a trabajar en el hospital justamente sobre el área de investigación, porque él nunca deja la investigación, y sobre el departamento de cirugía. ¿Él no estuvo en un momento también como concurrente en pediatría? En realidad... En sus inicios, sí, pero su gran tarea dentro del servicio de pediatría del Clínicas la desarrolla ya como cirujano infantil. Como cirujano porque se hace cargo del departamento de cirugía infantil. Y de hecho, una de las obras más mejor conservadas y más valoradas es un libro donde él registra, por eso hablaba de la forma tan ordenada, meticulosa, detallada de trabajar, y esto seguramente lo heredó del profesor Wernicke, donde detallan más de 1.700 cirugías en niños. Es un libro de más de 2.000 páginas, pesa casi 1 kilo y está en el Museo del Hospital de Clínicas. ¿Es verdad que le hacía los dibujos? Él era un excelente dibujante y por lo tanto, además, no solamente los dibujos que hace sobre lo que veía en los microscopios. Él hacía dibujos personales sobre los hallazgos microscópicos y están también en ese libro. Y fotografías de los pacientes. Es decir, el detalle de la patología, del paciente, de los hallazgos, de los estudios y de la técnica quirúrgica utilizada. ¿Por qué? Porque él tenía una gran vocación docente también. No solamente de investigador, no solamente de cirujano, sino también de formador de vocaciones. Y ese es uno de los motivos por los cuales también lo destacamos. Dentro de su actividad como cirujano, ya dijimos como investigador, la descripción de este caso que hoy se conoce como la enfermedad de Posadas-Wernicke, él desarrolló una técnica, y estamos hablando de la época preradiológica, donde en nuestro país una de las principales endemias, sobre todo en la zona patagónica, era la hidatidosis. Recibían muchos casos de hidatidosis. Explica muy breve en qué consiste. La hidatidosis es un parásito que se introduce en el cuerpo por contaminación de animales que están infectados, defecan, muchas veces el hombre por la mano o algún animal hogareño, el perro, hociquea la materia fecal, contamina la mano de la persona y lo introduce en su cuerpo. Y produce los llamados quistes hidatídicos,
que son verdaderos tumores parasitarios. Uno de ellos, las formas más graves, se localizaban en hígado y en pulmón. Hasta ese momento, era preradiológica, preantibiótica, los diagnósticos eran fundamentalmente semiológicos. O sea, si era preradiológico, era... Semiología pura. Semiología pura. Semiología pura. Palpación, percusión, auscultación, y con eso llegaban a un diagnóstico presuntivo de localización del quiste. Hasta ese momento, el tratamiento era la evacuación, la punción del quiste, porque ocupaba un volumen importante del espacio pulmonar. Pero, lamentablemente, ese método tenía una alta tasa de complicaciones y muerte. Un 25% de los pacientes que eran punzados fallecían. Sin radiología, Alejandro Posadas desarrolla una técnica inventada por él para poder operar esos quistes, evacuar el contenido de los quistes y cerrar el tórax sin el riesgo de que se produjera el neumotórax, porque entre la pared del tórax y el pulmón hay una membrana que se llama pleura, con dos porciones, una que está pegada a las costillas y otra que está pegada al órgano, al pulmón, que si entra aire, obviamente se colapsa el pulmón y eso deviene en complicaciones. Bueno, él desarrolla una técnica quirúrgica basada en otra técnica de un médico francés, pero él la perfecciona, que se llamaba de arponamiento pulmonar a la pleura parietal, con lo cual evitaba la formación del neumotórax y las complicaciones inherentes a este problema. Y logró reducir con esta técnica del 25% de las punciones al 7% de la mortalidad. De hecho, él opera 14 casos de quistes hidatídicos pulmonares con pleura parietal libre y tiene un solo deceso. Buen promedio. Para esa época, obviamente. Muy bien. Pregunto, sí, porque sé que está dando vuelta por ahí, sé que vos la tenés o creo que está publicada, hay una filmación de esta. Bueno, justamente, a eso quería llegar. Hay un episodio, el viaje a Europa, a fines del siglo XIX, y ahí toma contacto con un invento nuevo que había en París, que era el de los hermanos Lumière, que habían inventado el filmógrafo. Es decir, la primera vez que de la fotografía se pasaba a filmación. Los hermanos Lumière mostraron ese invento con la idea de venderlo porque en realidad no le veían futuro, según sus propias palabras. Pero hubo un comerciante interesado en la fotografía que se llamaba Léon Gaumont, como el cine, Gaumont, que vio el invento y compró los derechos a los hermanos Lumière y fabricó estos primeros cámaras de filmación. Cuando Posadas está en París, ve el invento y rápidamente piensa de lo útil que puede ser para la docencia de la cirugía. No solamente compra uno de estos equipos, sino que viene a la Argentina con un colaborador de Léon Gaumont que se llamaba Eugenio Pi, un fotógrafo francés. Eugenio Pi viene como camarógrafo, llega a Buenos Aires, se nacionaliza, trabaja como fotógrafo en una casa de fotografía, la famosa casa Lepage, que está en Bolívar, casi Avenida Belgrano. Todavía está la placa que recuerda el lugar de esa casa. Funciona un hotel boutique muy bonito en ese lugar, y es el encargado de realizar las dos primeras filmaciones de las que se tiene conocimiento en el mundo de una cirugía. Una de ellas fue la del quiste hidatídico, la cirugía de un quiste hidatídico por Alejandro Posadas con este método de arponamiento pulmonar. Y la segunda fue una cirugía de un problema de hernia inguinal. Lo interesante, no solamente de ser el documento fílmico de una cirugía más antiguo, el primero en todo el mundo reconocido como tal,
sino que también es interesante ver en qué condiciones operaba en esa situación Alejandro. Vamos a hacer una cosa, porque ahora nos vas a describir en qué condiciones operaba, más allá de que seguramente habrás aportado a la afirmación para que nuestro amigo Hernán, que está acá detrás de cámara, la coloque. ¿Por qué no hacemos un pequeño cortecito? Bien. 5 minutitos, y volvemos y nos das, digamos, en qué consistía esa cirugía. Bien. Y cómo estaba nuestro amigo en ella. Bien, con todo gusto. Bueno, vamos a un corte, Hernán, y volvemos. Osmédica, la obra social de los médicos. ¿Estás buscando una obra social que realmente entienda tus necesidades? Te invitamos a ser parte de Osmédica. Delegaciones en todo el país, amplia cartilla médica, centros médicos propios con tecnología de vanguardia y gestionados por médicos de trayectoria. Siempre cerca tuyo porque tu salud es nuestra prioridad. Súmate hoy mismo, visita nuestra página web para más información. Encontranos en redes sociales como @osmedicaoficial. Afiliate y experimenta un servicio diseñado para tu bienestar. AMUMAP, la mutual de los médicos de la actividad privada. Una mutual abierta a toda la comunidad que ofrece ayudas económicas, descuentos en turismo, proveeduría, beneficios en seguros y mucho más. Acércate y conocenos ingresando en www.mutualamumap.org.ar o telefónicamente al 011 4381 3109 o por WhatsApp al 011 5943 0348. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram @mumapmutual o por Facebook @mumap. Asociate a nuestra mutual. FEMédica, medicina hecha por médicos. Cartilla con libre elección de profesionales, los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento, cobertura odontológica en urgencias y tratamientos, internación, cirugías y terapia intensiva, urgencias clínicas y psiquiátricas, atención domiciliaria, descuentos del 40, 70 y hasta el 100% en medicaciones según el requerimiento. Contamos con nuestros propios consultorios y todas las especialidades requeridas. 0800 333 3308. Bueno, volvemos de la tanda. Luis, ahora sí, vamos a avanzar y seguramente veremos a ver en pantalla parte de la cirugía. Contanos un poco, esto estamos hablando del año 1899. 1899, ¿no? Todo un hallazgo esto, pero bueno. A ver, contanos un poco, ¿cómo es que se filma la primera, creo que fue la primera, ¿no?, cirugía que se filmó? Exactamente, así como lo dijimos antes, y con la idea de, ahí lo estamos viendo, Sí. Con la idea que tenía, como dijimos al principio, de que este método, esta herramienta, sirviera para la difusión de la ciencia médica dentro de la educación profesional. La primera, que es esta que estamos viendo, de la cirugía del tórax, que fue la primera que se filmó, tiene una duración de 7 minutos, que es el tiempo que le demandó la cirugía. O sea, la cirugía duró 7 minutos. Duró 7 minutos, está a velocidad real. Y fíjense, llaman la atención varias cosas. Primero, la luz. Por momentos se ven las caras, por momentos no se ven las caras. El que está a la izquierda, con los bigotes muy característicos, es Alejandro Posadas. No, las mangas de las guardapolvos llegan hasta el codo, hasta el antebrazo. No usan guantes, no usan barbijo, no usan gorro. Los guantes fueron introducidos para esa época recién en Estados Unidos por el cirujano Halsted. Hasta ese momento se operaban con las manos limpias. El barbijo, la gasa, recién se introdujo en el año 1900. Y la anestesia, el que vemos justo a la derecha de Posadas, es el doctor Rocatagliata, que le realiza la anestesia por el método de la inhalación por cloroformo con la mascarilla colocada en la cara.
obviamente ese era uno de los motivos tal cual por los cuales no podía durar demasiado la anestesia. Y esto que decía al principio de la luz, lo ayuda el ayudante Viale y hay un enfermero que actúa como colaborador. Tuvieron que operar al lado pegado de una ventana, adyacente a una ventana, para que la luz natural pudiera registrar la filmación, porque era necesario una buena iluminación. La segunda cirugía que filma, que es de hernia inguinal, la hace directamente en el patio del hospital. Es un poco más clara que esta, por la necesidad de que, evidentemente, viendo las dificultades que tenían con la iluminación, él sugiere hacer la segunda cirugía, la segunda filmación, en el patio del Hospital de Clínicas. La verdad. Ahora, ¿cómo un innovador, ¿eh? Sí. Es interesante saber cómo se llega a estas películas, porque él la filma Eugenio Pi, y después no se sabe más nada de estas películas. 50 años después de la muerte, prematura muerte de Alejandro Posadas, que fallece antes de los 32 años de edad como consecuencia de la tuberculosis, él viaja a Estados Unidos y en Estados Unidos toma contacto con otra innovación de la época, que es el primer equipo de rayos X. Obviamente interesadísimo como complemento para los estudios de los pacientes quirúrgicos, trae Alejandro Posadas el primer equipo de rayos X al país y lo instala en el Hospital de Clínicas. Evidentemente en esa visita, él lleva los rollos de las filmaciones que había hecho de estas dos primeras cirugías. Acá en la Argentina. Exacto. Como decía antes, 50 años después de su muerte, deciden realizar un homenaje al doctor Alejandro Posadas, maestro de cirujanos de la talla de Enrique Finoquieto, Pedro Chutro, José Arce, recuerdo, con menos de 32 años, maestro de cirujanos, y es Enrique Finoquieto el que dice: yo creo que en Estados Unidos, en alguna facultad, hay 2 filmaciones de Alejandro Posadas. Van a Estados Unidos, consiguen las filmaciones, las traen. Acá tenemos, mirá, aprovechando, esta es la segunda cirugía que filma de la hernia inguinal, sin guantes, sin barbijo, con las mangas arremangadas en el antebrazo y con mejor iluminación, más clara que la anterior. Entonces, te decía recién, consiguen esas 2 películas, las proyectan en el hospital, las proyecta Finoquieto en el Hospital Rawson, da unas palabras en recuerdo de su maestro, después las llevan al Hospital de Clínicas, ahí también hacen una pequeña sesión homenaje, y después las películas desaparecen. Muchos años después, cuando todavía estaba el viejo Hospital de Clínicas. Una pregunta para que nos ubiquemos en tiempo y espacio. Estos homenajes, tanto en el Clínica, ¿en qué año? 1952, 50 años después 1952, de su muerte, exactamente, el cincuentenario de su muerte. Y como te decía, en el viejo Hospital de Clínicas, que ya había que demolerlo, donde actualmente está la Plaza Bernardo Husay, previo a la demolición empiezan a recorrer las instalaciones y encuentran estos latones con las 2 filmaciones de Alejandro Posadas. O sea que estaban ahí, Son quedado rescatadas antes de que pasara la topadora. Y gracias a eso, hoy están los originales en el Hospital de Clínicas. Sí, aparte, digamos, están en YouTube, ¿no? Por supuesto, cualquiera las puede ver en el canal YouTube. Lo que no sabía era que había sido tan innovador. Sí, algo habías mencionado vos cuando hablamos el programa próximo pasado con respecto al tema de Güemes, siendo decano de la Facultad de Medicina, de que había sido empujado por Alejandro Posadas el tema de la obtención y que Güemes había sido uno de los que había aprobado
el que se traiga el primer equipo de rayos X. Exactamente, que fue en manos de Alejandro Posadas, que fue alumno de Güemes en la facultad. Muy bien. Ahora, para ir más o menos cerrando, ¿no? ¿Qué pasa con él? ¿Él estaba enfermo? Sí, esto que vos mencionabas de la juventud era algo que lo... Exactamente. Él se contagia la tuberculosis en la época prequimioterápica, obviamente. Estamos hablando de principios del siglo XX. Y hace un viaje a Estados Unidos, como te dije, entre otras cosas, para tratar de conseguir algún alivio, un tratamiento de su mal. En 1902 vuelve a tener una recaída importante y decide emprender un viaje a París para tratar su afección. Llega a París y el 21 de noviembre de 1902 fallece. Sus restos son trasladados en el féretro a la ciudad de Buenos Aires, recibe todos los homenajes y es depositado en el cementerio de la Recoleta. Bueno, como siempre te pregunto sobre el final. Conclusiones. Conclusiones. Sobre la vida del doctor Alejandro Posadas. Bueno, indudablemente fue un gran cirujano, formador de cirujanos a temprana edad. Todos sus discípulos lo recalcaste varias veces, que sí. Fue formador, fue maestro de cirujanos, sí, exactamente. Siendo una persona porque hemos tenido grandes cirujanos, pero que no tuvieron la vocación de formar o de enseñar. Y él tuvo además del talento, tuvo la vocación. Para él la enseñanza era muy importante, por eso todos los registros que él hace, de por todo lo que trabajaba. Lo meticuloso. Exactamente, muy detallista. Bueno, el gran innovador en cuanto a que vio, antes que nadie, la utilidad del filmógrafo con un uso científico. Un visionario. Cuando para los inventores no tenía futuro, y hoy sabemos que estaban muy equivocados, tanto Gaumont como Posadas se dieron cuenta de la utilidad que podía llegar a tener. La introducción del primer equipo de rayos, porque hasta ese momento era clínica pura, y las cirugías se hacían solamente con los datos clínicos. Así que imagínate todo lo que sumó la radiología al diagnóstico de las lesiones pulmonares, entre otras cosas. Yo también pienso cómo hubiera cambiado algunas cosas si hubiera vivido más tiempo. Y como pasa siempre. Sí. El desarrollo, digamos, de algunas cuestiones. Pero bueno, su existencia por ahí fue breve, pero no por eso pasa desapercibida, sino bueno, muy por el contrario, todos los homenajes, todo el reconocimiento. Y entre vos las decías cosas, que en Estados Unidos también hay una placa, ¿no? Vos sabés que hay un busto en Chicago, en un museo de cirugía internacional en Chicago, de Alejandro Posadas, que lo recuerda por los aportes que ha hecho a la cirugía del tórax. Básicamente con esta técnica del arponamiento pulmonar para el tratamiento de la hidatidosis pulmonar. Bien. Bueno, la verdad que fue bastante esclarecedor el programa de hoy. Va a confirmaciones y todo, que las pueden bajar, las pueden ver. No vamos a decir quién viene la semana que viene, porque lo vamos a mantener en reserva. Porque está fuera de agenda. Porque está fuera de agenda, exactamente. Esto vamos a aclararlo porque así la gente también lo sabe. Sí. En realidad nosotros hemos dado fin a los 13 maestros que están en el libro, en el primer libro de la MAP. En el primer libro de la MAP sobre grandes maestros de la medicina, que es un homenaje a la vocación médica. Exactamente, que son los 13 que vimos hasta ahora. Ahora, teóricamente, vamos a empezar con otros que ya están separados, están seleccionados, están siendo investigados. Quédense tranquilos porque eso no va a fallar. No vamos a improvisar. Pero no vamos a dar todavía quién viene la semana que viene porque va a ser una sorpresa. Bueno, te agradezco, hoy ha sido muy esclarecedor lo de Posadas.
La verdad que yo desconocía, sabiendo que hay uno de los hospitales en el conurbano bonaerense, Sí, que es quizá uno de los más grandes de la provincia. exacto. Uno muchas veces sabe que es el hospital Dr. Alejandro Posadas, pero Sí. por ahí no relaciona, digamos, ni tiene idea por ahí de quién fue o de la magnitud de por qué lleva el nombre ese hospital. Bueno, déjame hacerte un comentario final. Por favor. Ese hospital se proyecta y se comienza a construir en 1950 durante la dirección del ministerio de Ramón Carrillo, Ramón Carrillo. y con el apoyo de la Fundación Eva Perón, con la idea de hacer un instituto para el estudio y tratamiento de las enfermedades del tórax y cirugía del tórax, justamente, de alguna manera, en homenaje a la enfermedad o digamos, a los antecedentes Alejandro Posadas, y fundamentalmente para el tratamiento de los enfermos tuberculosos. Cae el gobierno de Perón, queda frustro el proyecto de establecer el Hospital Posadas en ese lugar, funciona como un Instituto Nacional de Salud, más que nada para la investigación, y recién en la década del 70, 1970, se decide designarlo como Hospital Nacional de Agudos, y en homenaje al doctor Posadas lleva su nombre. Es la época del Ministerio de Salud y del Ministerio de Bienestar Social de Jorge Manrique. Muy bien. Bueno, Luis, muchas gracias. Bueno, será hasta la semana próxima. Nos vemos en la próxima emisión de Grandes Maestros. Que tengan un buen fin de semana, Dios mediante. Gracias.